y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios Padre omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo, nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón capaz de pegarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos hermanos a esta asamblea de Consejo General. Pasamos a nuestras intenciones del día de hoy. Para nuestros hermanos que se encuentran en el redil, les pedimos anotar sus intenciones en las hojas que tenemos en la mesa al lado de la cabina. En tanto, nuestros hermanos que se encuentran en el redil digital, hemos habilitado el chat para que puedan anotar sus intenciones y posteriormente las copiaremos de ahí para pasarlas al enlace. Continuamos con el siguiente punto del programa. En este caso, es la didáctica María Nuestra Grandeza. Los y sale hermanos a todos y cada uno de ustedes, vía digital, vía presencial. Un gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos, ya se percataron, ¿no? ¿Qué didáctica tenemos? Para los hermanos de fuera, ya vieron el título. Vamos a ver el tema de María, nuestra grandeza, ante la modificación que se tuvo que realizar a petición de su santidad Francisco y León XIV. Obviamente no en relación a la obra, sino de manera general en todo el mundo católico. Como se platicó la semana pasada, se me dio una sugerencia que me pareció bastante atinada. Confieso que no se me había ocurrido. Y es simplemente quitar aquello y enlazar lo que se quita, enlazarla para que quede la idea y agregar algunas cositas allí. Entonces es lo que vamos a hacer, pero tenemos solamente 2 semanas, porque a principios de marzo tiene que ser el tema de retiro. Así que hasta donde alcancemos, a ver, lo de menos sería una presentación y ver toda la lección. Eso es lo de menos, pero yo creo que merece un estudio lo más profundo posible, en la medida de las posibilidades. Nuestro hermano Carlos Juárez, me acaban de informar, tiene una situación familiar, entonces no está con nosotros. Esto nos lleva a que podemos contar con 5 minutos más. En lugar de terminar 7:45, podemos terminar 7:50. Entonces vamos directo. Vamos a la lámina, por favor. Obviamente, para que quede en 6 páginas, se tuvo que hacer algunos puntos para que ajustara.
Por ejemplo, la lámina, esta es una de las lecciones que no tiene dos láminas, sino solamente una. Es decir, entonces son 7. Lo tuvimos que poner en 6, bueno, 5 y fracción, y ya lo acomodamos aquí en 6. Entonces no viene toda la lección. Por ejemplo, el inicio, que ustedes pueden ver donde se manifiesta todo lo que significa nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, no viene aquí, porque entramos directamente al tema de la Virgen María. Nos vamos precisamente, nos fue dado por medio de María, es decir, toda la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, especificado en la introducción de la lección. Después de eso dice, bueno, pues tanta grandeza ante alguien que es tan grande, pues nos fue dado por medio de María. Entonces, si estamos de acuerdo todos, iniciamos. Pero todos conocemos esta lección. Incluso hay quien la ha expuesto más de una vez. Así que es conocida. Podríamos tomar solamente hacer alusión a momentos, pasajes, pero yo creo que es bueno por esta ocasión, que no es lo más adecuado, pero por esta ocasión hacerlo de manera leída. Así que, como si es leída, nos va a absorber un buen tiempo, tenemos que hacerlo de manera lo más ágil posible. Entonces, los comentarios tendrán que ser lo más corto posible. Iniciamos entonces, nos fue dado nuestro Señor Jesucristo por medio de María. ¿Quién nos lee, por favor, aquí primero de manera presencial? Aquí nuestra hermana Monserrat va a dar el micrófono. Y se prepara alguien, por favor, en línea para que sea el siguiente. nos fue dada por, nos fue dado por medio de María. Tanto regalo del Padre a la humanidad doliente en la persona de nuestro Señor Jesucristo nos fue dado a través de la Santísima Virgen María, justamente llamada por los santos padres Teotocos, en griego Teos, Dios, y Tocos, madre, la que engendra, la que da a luz. Habiendo sido Alejandro obispo de Alejandría, el primero que usó este título, el cual sirvió después a todos ellos para designar a la Santísima Madre de Dios, profesamos la resurrección de los muertos, cuyas primicias fue nuestro Señor Jesucristo, quien realmente, y no solo en apariencia, tomó un cuerpo de María, la Madre de Dios. Carta del obispo de Alejandro de Alejandría. Gracias. Tenemos entonces, hermanos, que ante lo que, bueno, una pregunta primero, ¿qué significa N, lo que viene ahí entre paréntesis y en negro? Esto lo pregunto porque no todos lo tienen. Esto es, aunque es del tiempo del hermano Vicente, él fue quien lo hizo, pero era muy, no era tantos como ahora. Nota explicativa, nota del editor, sí, exactamente, nota del editor, ¿sí? Entonces, nota del editor, y ahí está la traducción de la palabra Teotocos, que significa entonces madre, madre de Dios, sí. No, no se les olvide, es madre de Dios, no solamente madre, sino madre de Dios. Aunque la traducción, como dice aquí, también se le puede dar la que engendra, la que da a luz, pero no podemos olvidar que se está refiriendo a Dios, por eso Teos, la primera palabra. Entonces, hasta ahí está muy claro. Muy bien, entonces, aquí tenemos un obispo que fue el primero que hizo uso de este término. ¿Quién es? Alejandro, obispo de Alejandría. Porque si decimos Alejandro de Alejandría, es lo que se llama el patronímico, es decir, de dónde es. Y recuerden que en aquellos años decir como Jesús de Nazaret es como una especie de apellido. Y bueno, al menos yo no sé dónde nació Alejandro. De Alejandría fue obispo, pero quién sabe, a lo mejor fue de otra población y sería incorrecto decir que es de tal lugar. Entonces, si decimos Alejandro de Alejandría es como decir su apellido. Entonces, en este caso, Alejandro, obispo de Alejandría, muy bien. Que
Fue el primero entonces, ¿en qué año? 319. ¿Y cuándo fue proclamada la Virgen María de manera oficial por la Iglesia? En el 319 fue el año que escribió esta carta a Alejandro. Es una pregunta en relación a uno de los dogmas de la Virgen María. ¿Son cuántos dogmas para la Virgen? 4, 5, 6, son 4. Sí, Araceli, exactamente. Son 4. Este es uno de ellos. Te lo digo porque tarde o temprano nos los van a preguntar. Entonces, 319 se adelantó más de 100 años, porque fue hasta qué evento que se le proclamó. ¿Dónde? En el Edicto de Milán, fue en el 312. Es decir, esto fue antes. Este es 319. Bueno, viene más adelante en la lección, pero usos, ¿eh? Porque, ¿qué tal si se los preguntan en el retiro? En el concilio de Éfeso, el tercer concilio, fue donde se proclamó la Virgen María, pues 112 años antes, bastante meritorio, seguramente inspirado por el Espíritu Santo. Alejandro le aplica este título a la Virgen María. Muy bien. ¿Alguien en línea, por favor? Si me dices quién es, hermano. Eva, hermana Eva, por favor, el siguiente párrafo. Bueno, ninguna duda aquí, ¿verdad? Ok. Gracias, hermano, no. Siguiente párrafo, por favor. María, Madre de Dios. María es llamada con toda propiedad la Madre de Dios, porque es Madre de Jesucristo, quien es verdadero Dios al mismo tiempo que verdadero hombre. Una madre no engendra el alma, sino solo el cuerpo de su Hijo. Y Dios crea el alma que une sustancialmente a este cuerpo en el momento mismo de la concepción, que ocurre cuando la célula masculina fecunda a la célula femenina. En María solamente hubo aportación humana en la célula femenina que ella aportó, la cual fue fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo, lo cual constituye un misterio, el misterio de la encarnación. Por otra parte, la madre es madre, no solo del cuerpo, sino de la persona completa, esto es, del hombre constituido por el cuerpo y el alma unidos sustancialmente, pero que en Jesucristo existe una sola persona, la del Hijo, la del Hijo de Dios, perdón, y María es Madre de Dios. Gracias, Eva. ¿Qué es lo principal de aquí? Pues que nosotros como mujeres, bueno, de acuerdo a lo que dice el texto, tenemos una parte importante de lo que hacemos con esta naturaleza humana, que es proporcionar al ser humano, al pequeño que engendramos dentro de nuestro cuerpo, pues el cuerpo físico, pero que el alma, por supuesto, pues lo da Dios. Ok. Eso es correcto, pero no es lo más importante. Y vaya, no es que esté en contra de lo mencionado por nuestra hermana Eva, porque es correcto lo que ha mencionado. Pero lo más importante viene al inicio. Este es precisamente otro de los dogmas. Acabamos de ver uno y este es el otro, la maternidad divina de nuestra Madre Santísima. Entonces el hecho de que la mujer aporte su célula femenina es correcto, tal como manifestó Eva, pero en este caso es le está dando fundamento o es un ejemplo, pero comienza diciendo que María es Madre de Dios. Eso es lo más importante. Incluso ahí lo tenemos en negro, todo lo demás es correcto. Muy bien. ¿Y qué argumento hay? La mujer aporta, el hombre aporta, pero en este caso es el Espíritu Santo. ¿Qué más mencionan aquí como argumento de que María es madre
de Dios. Bueno, María siempre virgen, sí, pero en este caso lo estamos viendo como madre, ¿perdón? Aporta la célula femenina, sí, y da a luz ¿a quién? A Jesús. ¿Y Jesús quién es? Es el Hijo de Dios y Dios mismo también. Sí, Dios, el Hijo de Dios y Dios mismo. Y como dice aquí, quien aporta lo humano es la mujer, el hombre. Pero el alma, ¿quién la aporta? ¿Quién la da? Dios. Ok, entonces, eh, ustedes que son madres, los que nos están escuchando, ¿son madres nada más del cuerpo? No, son de la persona. Sí, son madres de la persona. La cuestión del asunto es que la persona de quien ustedes son madre tiene una naturaleza humana, ¿perdón? Bueno, no, pero estamos hablando de ustedes. Estamos hablando de ustedes. Esa alma, esa persona de quien ustedes son madres, cuenta con una naturaleza y esa naturaleza humana, a ver, estamos con ustedes. Esa naturaleza humana, al ser precisamente humana, necesita algo físico, algo material que es el cuerpo, pero lo que le da vida es el alma. Entonces, ustedes son madre de la persona y la persona tiene alma y tiene cuerpo. Es exactamente aquí la cuestión. Nuestro Señor Jesucristo tiene un alma humana, pero sobre todo tiene un alma divina. Es lo que vimos que cuenta con las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Entonces, por eso uno de los argumentos es este. Siendo María la madre de Jesús, y Jesús es el Hijo de Dios, como se dice aquí, entonces es madre de Dios. Es el argumento que aquí nos están poniendo. María engendra, no crea, obviamente que no, el único que crea es Dios. A veces se dice que somos muy creativos, sacamos de la nada, por decirlo así, pero escribimos algo que nadie ha escrito, un poema que nadie ha escrito, una canción que nadie ha escrito, pero en realidad el correcto sentido de crear es sacar de la nada lo que nuestro Señor Jesús, lo que Dios hace. Entonces la Madre de Dios no crea, engendró al Hijo de Dios. ¿Alguna duda aquí? ¿En línea alguna duda? Sí, correcto, Verónica. Muy bien, no hay duda. Entonces vayamos a la siguiente. Está siendo muy fácil, yo pensé que iba a ser un poco más complicado. Está siendo muy sencillo. Gracias, Mónica. Entonces, María es que, habíamos dicho, Madre de Dios y, ¿qué se dijo antes? Sí, pero antes, que dijo, que escribió Alejandro, el obispo de Alejandría, la Madre de Dios. Y entonces, la Madre de Dios, y ya se dijo por qué. María fue la vía de nuestra salvación. La salvación nos la trae nuestro Señor Jesucristo. Pero el camino, el instrumento elegido fue la Virgen María. ¿Alguien de aquí presencial, por favor? Si gusta leer, levante la mano y sin predilección aquí nuestra hermana otorga el micrófono. María fue de nuestra salvación. El Padre pudo darnos por Salvador a su Hijo divino por varios caminos y de diversas maneras sin valerse de María, pudiendo incluso aparecer sobre la tierra ya como hombre adulto o en cualquier otra etapa de crecimiento, algo así como fue creado Adán. Sin embargo, decidió que fuera y fue del mismo modo que todos los hombres, desde ser concebido, engendrado, nacido, amamantado y crecido igual que todos los hombres. Siendo de este modo María, Madre de Dios, el camino que Dios escogió para realizar el plan de la salvación
por Cristo nuestro Señor. ¿Cómo llegó nuestro Señor Jesucristo aquí a salvarnos? Pues a través del nacimiento cuando vino a través de María cuando dio a luz al niño Jesús. Eso no se apareció en ningún lugar, no es No. como uno de los profetas que fue No, llamado a llegar a través del nacimiento como hombre allá en Jerusalén, en Belén. efectivamente allá. Pero son las pilas porque está fallando. Muy bien. Ok. Entonces no se apareció ni fue llamado como los profetas, así en un determinado momento de su vida o para una misión en concreto, sino nació entonces, ¿dónde dices, hermano? En Belén. Nació en Belén, que fue profetizado de la estirpe de quién, por cierto, de la estirpe de David, pero se dice del padre de David, ¿cómo se llama? Porque esto se lo van a encontrar. Jesé, muy bien. No José, Jesé. Ajá, muy bien. Sí, Araceli, exactamente. Se nota que sí estudiaron la lección. Muchas gracias, Lorena. Entonces, ¿aquí hay alguna duda? ¿Cuál fue el instrumento que eligió nuestro Señor? María no fue un instrumento algo, sino fue alguien. Y ese alguien entonces es la Virgen María. Está bastante claro. Siguiente lámina, por favor. ¿Y alguien vía digital? Araceli, bueno, antes de que lea a nuestra hermana Araceli, aquí es donde viene el ejemplo que pone su santidad San Juan Pablo II cuando visitó Éfeso, haciendo mención de que ahí es donde se estipuló, se promulgó la maternidad divina de la Virgen María, es decir, la Teotocos. Araceli, por favor, te escuchamos. Luz y sal. San Juan Pablo II enseña, con motivo de su paso por Efeso, el Papa habló así el 30 de noviembre de 1979. El espíritu está dominado por el pensamiento de que la Iglesia reunida en el concilio, hablamos del tercer concilio ecuménico, reconoció oficialmente a la Virgen María el título de Teotocos. El júbilo no ha cesado de resonar en las generaciones sucesivas, que en el curso de los siglos han continuado dirigiéndose a María como aquella que ha dado la vida al Hijo de Dios. Cristo quería ser un vástago auténtico. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará, de la estirpe que venía a salvar. Quería que la redención brotase como del interior de la humanidad. Cristo quería socorrer al hombre, no como un extraño, sino como un hermano, haciéndose en todo semejante a él, menos en el pecado. Por esto quiso una madre y la encontró en la persona de María. La misión fundamental de la doncella de Nazaret fue pues la de ser el medio de unión del Salvador con el género humano. De la homilía en Efeso, donde en 431 María durante el concilio fue declarada Teotocos, la Madre de Dios. LORN 49 571. Nota del editor, Le Observatorio Romano, periódico de la Santa Sede. Muchas gracias, Araceli. Entonces, ¿cuándo fue proclamada Madre de Dios oficialmente? En el 431. ¿Cuándo?
431. En el 431. Ajá. Bien. Ok, ¿y en qué concilio fue? En el tercer concilio ecuménico, donde fue reconocida como Teotocos. De manera oficial. Ujú. Porque recuerden que ya Alejandro y de ahí brotaron otros que le llamaban así, pero no era oficial. Es decir, hasta este concilio se le declara de manera oficial, incluso como dogma, la maternidad divina de María. Y se dan allí algunos puntos. ¿Quién hizo alusión a aquello en el año 1979? El Papa San Juan Pablo II, Muy bien. ¿Cuándo visitó qué lugar? Éfeso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna duda aquí, hermanos? Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue declarada Madre de Dios de manera oficial? 431, no se les olvide porque se dijo más de una fecha, más de un año, 431. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Qué importancia tiene que la Madre de Dios sea precisamente reconocida como tal? Esa maternidad divina de la Virgen María es precisamente lo que se trata en este párrafo, que por cierto, para los grados superiores es párrafo por párrafo. Aquí lo estamos haciendo de una manera porque no es una lección, no estamos estudiando una lección, aunque este sea una lección, pero no estamos en una clase estudiando la lección. ¿Sí? Entonces, ¿nos toca presencial o digital? Presencial, exactamente. ¿Quién lee, por favor? Levante la mano. Por favor, Gino. Importancia de la maternidad divina de María. Es de suma importancia el reconocimiento de la maternidad divina de María, pues ella es la razón de los privilegios y las glorias de que Dios la ha rodeado. Y si ese primer privilegio no cabe entender los demás. A ver, hagamos un alto, hermano, perdón. Sí. ¿Qué privilegios te vienen a la mente? Pues el anterior, que de ahí va a venir el Salvador, que es la madre de Dios. Ujú. Y Sí. pues Otra más. otra más que ella es que viene más adelante, llena de gracia, sin pecado también, concebida sin pecado original, Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Sí. Que a ver, hago una pregunta, aunque nos salgamos. ¿Desde cuándo la Virgen María es inmaculada en su concepción? Desde Desde el momento de su concepción. ¿Y en qué año fue? Más o menos. es En el año 1, no. Imagínense, nació al mismo tiempo nuestro Señor y la Virgen María. 15. Bueno, por ahí están unos, perdón, tantito. Sí. Hay unos libros apócrifos que nos dicen la edad, pero mejor ahí lo leen. Porque como no es oficialmente, entonces mejor no menciono cuál, pero era una jovencita. Ok, pero ¿a dónde? Aquí iba yo preguntándoles eso. Ah, sí. Entonces, supongamos, dice Víctor Hugo que 15 años antes. Es un poquito después, pero digamos 15 años antes. 15 años antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue declarada la Inmaculada Concepción? No, Inmaculada Concepción. Aquí mariólogos y maristas. A ver, ay, no alcancé, se fue a la pantalla, pero alguien escribió. 1850. 54. Casi. 1854, hermano. 1854. Sí. Entonces, imagínense, casi 19 siglos, 18 siglos y medio para reconocerla como dogma, la Inmaculada Concepción. Más sin embargo,
de manera extraoficial ya era reconocida de tal manera, tal como tú estás diciendo, de los privilegios que recibió, pero hay más todavía. Por ejemplo, ¿qué les dice la integridad? No, esa es la asunción. No es lo mismo la asunción que la Inmaculada Concepción. No, para nada. 1950 fue otro papa, obviamente, casi 100 años después. Pero les doy una pista, también se llama Pío. Bueno, entonces, por supuesto que no, no sé qué, Araceli. No, no sé qué es, por supuesto que no. Porque volteó la pantalla y volteó para acá. Pío nono o Pío noveno, el venerable. Exactamente. Muy bien. Pero hay más, la impecabilidad, la integridad y más. Entonces, no por los méritos de ella, sino por los méritos de quién. Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, continúa, por favor. Sí. La estrecha relación en que quedó con la Santísima Trinidad, con el Padre, quien le encomienda la maternidad de su Hijo amadísimo, con el Hijo, al que dio alojamiento y humanidad en su seno purísimo, y con el Espíritu Santo, de quien recibió prodigiosa fecundidad. Aquí hagamos otro alto, perdón. ¿Quién, hombre o mujer, ha recibido un privilegio siquiera cercano como este? Ninguna. Es la criatura predilecta de Dios. Sí. Muy bien. Continuamos, Sí. hermano, por favor. Si Moisés adquirió la luminosidad por su estrecha relación con Yahvé en el Sinaí, ¿cuánto más íntima es la permanente de María que durará para siempre? Gracias. A ver, Sí. ¿cuál es esa luminosidad que adquirió Moisés? ¿Sí recuerdan ese hecho? Al- Sí, pero ¿qué sucedió? ¿Qué tuvo que hacer para poder hablar con por, porque por la Virgen María, y sino también espiritual? A ver, seguimos. Seguimos, por favor. Siguiente lámina. Entonces, nos vamos a su Inmaculada Concepción, que es otro de los dogmas de la Virgen María. Le toca vía digital. ¿Quién, hermano? Levanten la mano, hermano. Ángel, por favor, hermano. Su Inmaculada Concepción. María fue exenta del pecado original desde el primer instante de su ser. Esto es, que nunca jamás hubo en ella pecado o sombra de él, lo que produjo en ella la impecabilidad, pues fue confirmada en gracia desde ese primer instante de su existencia, y la integridad, por la que se vio libre de concupiscencia y cualquier desvío o mala inclinación. Hagamos un alto, Ángel. ¿Qué significa eso de impecabilidad e integridad en relación a lo que está ahí escrito? Impecabilidad, pues bueno, nos habla de que fue, me imagino, también concebida sin pecado
o sea, de su Inmaculada Concepción y pues al estar llena de gracia de Dios, como nos dice en Lucas 1, si no me equivoco, es por ahí del 38, que nos habla pues que recibe la gracia de Dios. Entonces, al estar llena de gracia, pues no puede tampoco pecar, es preservada de esa forma. Ok. Y no puede y no desea, No puede ni quiere, sí, exacto. ni quiere pecar. Muy bien. Eso es la impecabilidad y la integridad. La integridad, me imagino yo que se refiere a su virginidad perpetua. No, va en relación también a lo que tú estás mencionando. Ah, ok. Mm, Piénsale, mano, piénsale. Y vas a llegar. mm, Por la impecabilidad no ujú, puede pecar, como dices no tú. puede pecar. Ujú. Y Ah, y una, luego si no quiere, es la otra. ¿cómo? Y lo otro es la obediencia, que, o sea, que no lo desea, la integridad. No exactamente, pero va por ahí. Digamos como que es la consecuencia. Digamos, si alguien se ejercita en el gimnasio, Ujú. ¿en qué se convierte? Pues en un En un atleta. atleta, digamos. Entonces, la impecabilidad es el hecho de no haber sido concebida sin pecado y haber, por una gracia especial, como tú dices, que no puede pecar. Y como consecuencia de eso, es precisamente su integridad, una persona que no ha pecado ni siquiera, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de misión, Ya. ni Mm. siquiera pecado venial. Es la consecuencia, por eso integridad, es decir, sin mancha, pura, por Mm. decirlo así. Sí, claro. Muy bien. Inmaculada. No, Continuamos, por favor. gracias. La razón fue que Cristo, Dios infinitamente perfecto, no pudo enclaustrarse ni someterse a un ser que estuviera o hubiera estado o pudiera estar a su vez sometido a una criatura enemiga declarada del mismo Dios. Un misterio que debe ser aceptado y creído por la Iglesia Universal, definido por el Papa Pío IX, o nono, por la bula Ineffabilis Deus. A ver, No, ahí hagamos otro alto, Ángel, por favor. sí, ¿Qué es inefable? inefable es que no se puede dimensionar racionalmente, que la razón humana no lo alcanza a comprender. Exacto. Por más que se quiera expresar, no nos acercamos a entenderlo ni a definir aquello. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Continuamos, por favor, Ángel. Bien. Ineffabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, donde se declara que era enteramente, perdón, apropiado que como el unigénito tenía un Padre en el cielo, a quien los serafines ensalzan como 3 veces santo, tuviera una madre en la tierra a quien nunca faltara el esplendor de la santidad. Una doctrina revelada por Dios y que debe por tanto ser creída firme y constantemente por todos los fieles. Gracias. ¿Quién escribió esto, Ángel? ¿Esto que acabas de leer? Esto lo escribió el Papa Pío IX. Ujú, ok. ¿Y en qué documento? ¿En qué bula? Ineffabilis Deus. Ajá, en Del, donde del- se declara que la Virgen María, pues es concebida, su Inmaculada Concepción. ajá, correcto. Muy Ujú. bien. Ángel, ¿alguna duda? No, gracias, hermano. Buenas Muchas noches. gracias. Como paréntesis, algo que sucedió 4 años después. Si esto fue ¿en qué año? 1854. En 1858, la Virgen María se apareció en un lugar, en una gruta. ¿Sí recuerdan eso? En Lourdes. ¿Y cómo se presentó como la Inmaculada Concepción? Eso fue lo que le llamó la atención, más la atención al obispo de Lourdes, como una jovencita podía expresar ese término Inmaculada Concepción. Alguien que no, obviamente, no sabía nada de eso. ¿Cómo supo ella eso? Es una de las cuestiones que le llamó más la atención al obispo allá en Lourdes. Seguimos, por favor.
Ahora toca presencial, sí, ¿verdad? Presencial. ¿En línea? No me confundan. Presencial, ajá. A ver, ¿quién, hermanos? Por favor. Ya mi papá, ya. Su virginidad perpetua. El concilio cuarto de Letrán y 12 ecuménico declaró en estos términos: Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, encarnado por obra común de toda la Trinidad, concebido de María siempre virgen por cooperación del Espíritu Santo. De este modo, dicho concilio definió la virginidad perpetua de María, la que fue confesada desde siempre por toda la Iglesia. El Catecismo Romano se expresa de este modo: María dio a luz a su divino Hijo sin detrimento de su virginidad, como el rayo del sol atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. Y así de este modo se cumplió la profecía: Yahvé mismo os dará una señal. Mirad, la Virgen encinta da a luz un hijo a quien ella pondrá el nombre de Emmanuel. Isaías 7:14. Pasaje que concuerda con el que vimos en Lucas 1, del 26 al 38. Sí, hermana, ¿qué nos puede decir? ¿Sí? ¿Qué nos puede decir? Pues sí, que la virginidad perpetua de María, pues es un dogma de fe que todos debemos de creer. Primero, porque Dios todo lo puede, porque para Él nada es imposible. Y si fue capaz de crear el mundo, ¿cómo no puede ser capaz de crear una mujer con esas características? Claro que puede. Y lo otro, porque siendo Dios y siendo a su hijo al que iba a llevar en su vientre, tenía que ser una mujer especial, no podía ser cualquier mujer. Por eso tenía que haber sido concebida sin pecado, vivir sin pecado. Por eso María es para nosotros, pues, la Madre de Dios, y lo creemos de que es Virgen perpetua. Muy bien. Gracias, hermana. A ver, ¿cuántos dogmas entonces sobre la Virgen María cuenta la Iglesia Católica y Ortodoxa? 4. A ver si las numeramos. La Teotocos, pero ¿cómo se define eso? ¿Cómo se le dice? Sí, pero se define como maternidad divina, como dice Luis Ángel Villamil, exactamente, la maternidad divina. Otra, Inmaculada Concepción, sí. Virginidad perpetua, sí. Y la Asunción. Y lo podríamos decir en el orden que se ha promulgado. La maternidad divina. Ajá, también dice maternidad divina. La primera, la segunda. Inmaculada Concepción, ¿cuándo fue? Ajá. Y fue en el concilio 12, en el cuarto de Letrán, que fue, ¿qué? Lo acabamos de leer. Virginidad perpetua. Más o menos, ¿por qué año? ¿Cómo? A ver si alguien lo busca. ¿Cuándo fue el cuarto concilio de Letrán o el 12º ecuménico? Porque ahí viene la elección, pero ciertamente no viene el año. En 1215, dice Silvia, conocida de todos. 1215, también dice Lorena. Entonces, ¿cuál va primero, la Inmaculada Concepción o la virginidad perpetua? La virginidad perpetua y luego la Asunción.
¿Y la Asunción cuándo fue? ¿Y la Inmaculada? Entonces le invertimos, ¿ok? Obviamente todo esto lo tiene la Virgen María desde su vida, ¿no? Ya fue pensado por el Señor. Nada más que para nosotros los hombres ha sido un proceso en donde en determinado tiempo se va proclamando. Y aunque se le reconozca así, hasta que no se haga oficial, hasta que no se determine que es un dogma de fe y que debe ser creído por todos. Entonces, todavía hay varias cosas sobre, no varias, todavía hay cuestiones sobre la Virgen María que hay que definir, si es que se define alguna vez. Muy bien, aquí lo tenemos. A ver, Miriam, ¿qué dice Miriam? Maternidad divina, 1, virginidad perpetua, 2, Inmaculada Concepción. Exactamente. Ninguna duda, ¿verdad? Hasta aquí. Y en cuanto a la... Sí, hermano. Ajá. Ajá. Pero quisiera expresar algo. De hecho, ahorita, viendo de la virginidad de María y de la Inmaculada Concepción, este, mm, se me ocurre preguntar, porque ahorita nació y no sé nada, sobre si María, cuando dio a luz, tuvo sufrimiento, como todas las madres. Puede sí, pero no sé nada en absoluto, ni he escuchado nada en absoluto. No sé qué me puedan decir. Pregunta, bueno. Que tuvo dolor, ¿pero qué? Entonces, ¿qué fue cesárea? O sea, bueno, yo he leído que sí tuvo la Santísima Virgen los dolores del parto, pero cae, bueno, donde yo le dice que cae ella en un éxtasis y cuando sale del éxtasis ya está ahí el niño. Bueno, No, o sea, San José no la tuvo que atender como normalmente se atiende a todas las mujeres. bueno, ok. Miren, yo no voy a decir si sí o si no, pero una cosa es cierta. Mientras la iglesia no lo determina, no dice que fue así, diga quien lo diga, si la iglesia en conjunto, la iglesia magisterio en conjunto, la iglesia institución, la iglesia, la que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, dice esto fue así o sucedió así, todo lo demás son conjeturas, son deseos. Diga quien lo diga, aunque sea quien sea. No nos podemos desviar, así que a ver, Julia, rápido. Bueno, yo escuché una plática de estas de teólogos que decían que la Virgen María no había tenido dolores porque ella gozaba de los dones preternaturales que se perdieron por el pecado, que Jesús sí tuvo dolores en la cruz porque él era hombre y era Dios. Entonces, al ser hombre, pues tuvo que tener sufrimiento. Pero bueno, y la Virgen María no fue asociada a lo que realizó nuestro Señor, la redención. Pues sí, 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 entonces, sin duda. no, Te digo, son pláticas que, bueno, a mí me quedaron como que, digo, nosotros sabemos de de Jesús que goza de las dos divinidades, ¿no? De la divinidad como hombre y como Dios, que ahorita Ok. se me va la palabra. Ok. Una cosa es segura, nada es oficial al respecto, pero a veces nos dejamos llevar por la cuestión romántica. Y la Virgen María fue mujer como, iba a decir como nosotros, fue hombre en el sentido de que el hombre es varón y mujer. Es decir, es una como nosotros. Y a veces somos demasiado románticos y en lo que debemos de creer, entonces ahí sí ponemos sujeción. Como, lo único seguro es que hasta que no diga la iglesia que es así, pero la iglesia en conjunto, no un miembro de la iglesia, va a ser así. Por todo lo demás es deseos y demás. Nadie sabe en realidad hasta que lleguemos al cielo y nos lo expliquen, o se reúnan los obispos convocados por un papa y determinen que la cosa fue así. Lo demás no se puede saber.
No puedo decir de manera personal o como coordinador, decir si tuvo sufrimiento o no tuvo sufrimiento, porque sería demasiado aventurado decirlo, ¿sí? Además que yo tengo mi propia opinión, que obviamente no la manifiesto. Que la virginidad de María se conservó como, y que el nacimiento fue como un rayo que cruza un cristal sin dañarlo. Pero Entonces, no manifiesta si hubo o no hubo dolor. Con eso podemos entender que no lo hubo, pero en ujú. realidad no sabemos. Sí, como usted dice, mientras la iglesia no lo dogma, Así es. Y si no, pues entonces que nos los cuente la misma Madre de Dios cuando lleguemos al cielo. Siguiente, por favor. No, de hecho ya se terminó. Nos queda la Asunción. Y como dije, hasta donde lleguemos la siguiente semana. ¿Sí? Hasta donde lleguemos porque tenemos que entrar al tema de retiro. Entonces, muchas gracias, hermanos, por toda su participación. Hermano, por favor. Gracias, hermano. Continuamos en este caso. Pasamos al punto número 5, comisiones generales. En este caso, módulos generales, semilleros de vocaciones, peregrinaciones, comunicación y casa común. Adelante, hermanos. Luz y Sal, muy buenas noches. María Eugenia Sánchez Asunción, miembro de la Comisión de Módulos Generales de Formación. Pues el pasado viernes les comento que dimos líneas generales para el cuarto módulo general de semilleros de vocaciones de primer grado para las diócesis que se están formando para que ellos den sus módulos, que es la diócesis de Cuernavaca, la diócesis de Iztapalapa y la diócesis de Nezahualcóyotl. También, Dios mediante, el viernes 27 de febrero se darán las líneas para primer grado, pero del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, para la diócesis de Cuautitlán, quien también se está formando para que den ellos sus módulos. Y recuerden que en marzo tenemos nuestro tercer módulo general de quinto grado de semilleros de vocaciones. Entonces vayan agendando también, hermanos, vayan pasando la invitación para que todos podamos participar. Luz y Sal. Gracias, hermano Javier. Buenas noches. Luz y Sal, ¿qué tal? Buenas noches. Miguel Ángel Hernández, del Secretario General de Semillero de Vocaciones. Bueno, pues con la novedad de que sea la fecha ya, sí, ahí, de el encuentro extraordinario de quinto. Ya, aquí, ¿verdad? Okay. Quinto encuentro general de semillero de vocaciones a realizarse el próximo viernes 20, 21 y 22 de febrero. Ya las diócesis participantes, los hermanos que van a participar, ya todos están convocados, ya todos tienen el tema, ya todos tienen las indicaciones, precisamente para partir del Metro Moctezuma, para quienes vienen foráneos, a las 2:30 de la tarde, el autobús sale a las 3, nos llevará directamente a la Casa de Retiro en Amecameca, Agua Viva, y de ahí el mismo autobús nos regresará, si Dios lo permite, el próximo domingo al terminar a las 3 de la tarde aproximadamente, estaríamos de regreso. Bueno, sus oraciones, este encuentro sea lo que para cada uno de damos servicio en Semilleros de Vocaciones. Y bueno, también por otra parte, con gran alegría decirles que ya tenemos el tema de retiro del equipo laico al servicio de la pastoral, número 43 para Semillero de Vocaciones. Esta misma semana, lo permite, podrán ustedes descargarlo. Le faltarán las preguntas que semana también ya lo podrán estar descargando. Y recuerden, este lo pueden descargar en la página oficial elsp.digital, en el apartado Semillero de Vocaciones. Ahí pueden ustedes buscar el tema de retiro número 43. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, hermano Javier. Luz y Sal, hermanos. Angélica Galicia, a nombre de Miguel Ángel Velázquez Juárez, coordinador de la Comisión General de Peregrinaciones. Les seguimos informando que pues continuamos en los trabajos de planeación y organización
de la peregrinación a Cristo Rey de la Paz. Por lo mismo, de verdad, hermanos, estamos infinitamente agradecidos por sus aportaciones. Es muy importante toda esta ayuda que nos dan, ya que con esto, pues podemos adquirir lo necesario. En este caso, megáfonos. Tenemos ya varios que están en desuso y necesitamos reemplazarlos. También chalecos, ya ven que se utilizan muy continuamente, entonces necesitamos comprar los que hacen falta. Por otro lado, les informamos que gracias a Dios quedan muy pocos lugares en los camiones de voluntarios que salen tanto del Redil como de NESA. Sin embargo, seguimos haciendo la invitación, esto porque se le está dando prioridad a nuestros hermanos que, pues aunque esto se escuche bastante técnico, cubran primero el costo de su pasaje. Una vez llenos estos autobuses, pues se abrirá un segundo camión cuando lleguemos a 25 voluntarios que estén interesados. Pues los seguimos invitando a que sean, parte de esta gran experiencia, hermanos. De verdad no se van a arrepentir. Deben comunicarse, si quieren salir del redil, con nuestra hermana Karina Juárez y con nuestra hermana Mari Carmen, si desean hacerlo desde NESA. Los números de teléfono de ambas pues ya están apareciendo en el enlace. Y para quienes gusten dar servicio como ministros extraordinarios de la Eucaristía, pues ya saben, favor de comunicarse con nuestra hermana Elvira Nolasco. Deben enviar una copia de su credencial que los acredite. O en su defecto una carta extendida por un sacerdote con el sello de la parroquia, en donde pues él mencione que son aptos para este servicio. El correo de la hermana Elvira y su número de teléfono también aparecen en el enlace. Para quienes deseen ser pancartistas y colectores, pues se comunican con nuestra hermana Aide Ruiz. Su número también aparece en el enlace. Estos hermanos pues tienen la facilidad de que se pueden trasladar a Guanajuato, a Silao, desde sus diócesis, del camión que sale desde su parroquia. Y muy importante, hermanos, recordándoles que el domingo 12 de abril, pues tenemos la junta para encargados de autobuses a las 3 de la tarde. Es muy importante que no falten, ya que les vamos a brindar información nueva acerca de pues algunas situaciones que se van presentando y pues es mejor que lo reciban de primera mano. Esto va a ayudar a que nuestra peregrinación salga lo mejor posible para la mayor gloria de Dios. Es importante que pues asistan únicamente los hermanos que son encargados. El espacio es un poco limitado, entonces les pedimos que sea de esta manera. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Javier. Luz y sal. Luz y sal, hermanos. Julio César Torres, general de comunicación, nuevamente invitándolos para llevar a cabo el 15 de marzo, o empezará a circular la invitación para que se registren. Ahora, hermanos, esta invitación es para los hermanos de comunicación. Entiendo que todos queremos formarnos, entiendo que todos queremos estar enterados, pero para eso también hay como especificidades. Entonces, la idea es compartir con nuestros hermanos, conocernos, etcétera. En la misma invitación que se está mandando para el registro, además del registro, viene un pequeño diagnóstico que, como ustedes ya lo han notado en los diferentes módulos y talleres en donde, pues bueno, hemos compartido últimamente, estamos haciendo estos pequeños cuestionarios de diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Finalmente, el conocer tanto las necesidades de nuestros hermanos, sus inquietudes, esto para los diferentes talleres que se han realizado, también de esa forma conocemos en qué debemos centrarnos, digamos, y entonces en el encuentro, pues también queremos saber un poco sobre lo que han hecho nuestros hermanos en sus diócesis,
cuáles son sus expectativas, qué quisieran saber también y qué podríamos ayudarles. A lo mejor no necesariamente en este encuentro, pero tal vez en unos próximos, si Dios quiere, pues se puedan realizar otros más. Esperamos que pues se lleven a cabo, ¿no? Entonces, bueno, ya estarán recibiendo esta invitación y también comentarles por si se suscita alguna situación, van a recibir el enlace para los que se van a conectar por Zoom, van a recibir el enlace en el correo electrónico. Ustedes que se han registrado, si no lo han hecho en las asambleas de Consejo General, se han dado cuenta que el registro que se les pide un correo electrónico y en ese correo electrónico reciben el acceso en este caso, al link para la asamblea de consejo. Para este caso será algo similar. Vamos a implementar, es una especie de ensayo, algo que se hace regularmente en los webinars por Zoom, ¿sí? ¿Qué es esto? Que se utiliza una base de datos y solamente las personas, no solamente que se registraron, sino que aparece el correo electrónico en la base de datos son los que pueden ingresar, ¿sí? Porque aún así, con el registro que hemos estado haciendo en la Asamblea de Consejo General, pues se nos cuelan personas, ¿sí? Entonces, no es que no queramos que participen, pero ya nuestro coordinador general lo mencionó, ¿sí? Pues también nuestros estatutos mencionan ciertos cargos. Y aún así, a partir de la pandemia, nuestro coordinador general abrió en su momento, pues, la participación, ¿sí? No estoy metiéndolo en el tema de la asamblea en este momento, puesto que ya nuestro coordinador general hizo pues una pregunta, lanzó algo la semana pasada, si todos lo recordamos, pero para el caso del encuentro de comunicación, sí queremos empezar a implementar algunos mecanismos. Y pues al final, muchas veces, los mismos talleres, encuentros, nos sirve para poner en práctica algunos mecanismos que ya vamos depurando poco a poco. Entonces, bueno, hermanos, el 15 de marzo, recuerden, para nuestros hermanos comunicadores, para quienes como hermanos con cargos aquí tienen a su cargo a su vez comunicadores, pues invitarles y pasarles esta invitación. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Luz Isal, Liliana Aguilar de la Comisión Casa Común. Pues para recordarles tres cosas. La primera, que cada bimestre se está subiendo un boletín, es súper sencillo, es una hojita que pueden ver en la página web del equipo laico del Servicio de la Pastoral. Ya está listo el de febrero para que lo puedan leer y luego, si tienen alguna duda, pues se ponen en contacto conmigo. La segunda es para recordarles que este año también estamos de fiesta porque se cumplen 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, una figura muy importante para el cuidado de la creación. Entonces, en base a este tema, va a ser las celebraciones de la Casa Común que tiene para todos ustedes durante este 2026. Vamos a empezar en mayo, la última semana de mayo, agéndenla toda la semana, va a haber actividades. Algunas van a ser virtuales y otras presenciales aquí en el Redil. No va a haber híbrida, solamente o una u otra. Y empezamos con, que ya les he platicado la semana pasada, un concurso de fotografía para que saquen ese fotógrafo que tienen interno, no importa que no sean profesionales, esa es la intención, que veamos a través de otros ojos la creación y el tema va a ser el tránsito de San Francisco de Asís, ya les daré más detalles. Este concurso está abierto a todo el equipo laico al servicio de la pastoral y claro, pues como es un concurso tiene que haber ganadores. Ya después para que se vayan animando les diré qué más tiene de sorpresas este concurso. Muchas gracias por su atención. Gracias, hermano Javier. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a nuestras hermanas Maru, Miguel, Angélica, Liliana por sus aportaciones. Hermano Leonel. Claro que sí, queridos hermanos Luz y Sal, queridos hermanos, pues bueno, vamos a compartir, como ustedes ya saben, parte de lo que es la página web del equipo laico al servicio de la pastoral. Pues bueno, esta parte, este apartado ya lo conocen ustedes, noticias generales. Para gloria de Dios se llevó a cabo esta conferencia y pues bueno, fue un total éxito, más de 1000 hermanos presentes ahí, tanto de forma digital como forma presencial. Entonces fue un éxito esta conferencia y se verá reflejado en los frutos que dé en nuestro servicio, en nuestro día a día. Bueno, compartirles algo muy interesante, muy importante. Aquí en documentos hay un apartado donde dice cancionero. Entonces, siguiendo
lo que se había mencionado en la Asamblea del Consejo General del pasado lunes. Aquí está el himno de lanzamiento. Entonces, algo muy interesante aquí, hermanos, le damos clic y algo que nos ayuda bastante. Nosotros lo sabemos, pero sin embargo sí es bueno que ustedes también lo hagan presente. Dejen sus comentarios, aquí solamente su nombre, su comentario, su correo electrónico, le ponen publicar acerca de este himno. Y pues bueno, queridos hermanos, por mi parte es todo. Que estén muy bien. Gracias, hermano Leonel. Continuamos con el siguiente punto del programa, en este caso, 50 aniversario. Adelante, hermana. Luz y sal, pues así es, seguimos avanzando con este cierre ya de nuestro aniversario. ¿Y qué les platico? Algo que ya comentaba nuestro hermano Leonel hace un momento. Tuvimos el Concilio de Nicea, una conferencia que esperaban muchísimos hermanos. Y pues sí, precisamente se les hizo llegar la invitación, esta hermosa invitación que hizo la Comisión de Comunicación. Muchísimas gracias. Tuvimos dos tipos de asistencia, la presencial y la de la plataforma Zoom. Así que en el redil ya veíamos las fotos, precisamente muy nutrida la asistencia, tanto en el salón Vicente Martínez y en el patio, que sí, como también comentaba nuestro hermano Julio, es importante considerar el aspecto de seguridad. Tratamos más o menos de tener espacio, pero sí estuvimos con muchos hermanos asistentes. Nuestro conferencista, el hermano Javier Albarrán, coordinador de la obra, que bueno, nos fue llevando a lo largo de este tema del Concilio de Nicea datos muy interesantes. La formación fue sumamente rica y los hermanos estuvieron atentos, ya fuera tanto dentro del salón como en el patio. Tuvimos el sonido, pues, lo mejor posible, también en la plataforma Zoom. Bueno, estuvieron conectados nuestros hermanos, atentos. Y sí, el Zoom que tenemos contratado todavía está para 1000 conexiones. Y vean, precisamente aquí le mandaban, le compartían un mensaje a nuestra hermana Yolanda Naranjo, a la hermana Elvira, en donde le comenta que en Azcapotzalco se pudieron reunir en un salón, aquí lo pueden ver, y con una conexión fueron 26 hermanos los que estuvieron presentes. Qué gusto poder haber estado con todos nuestros hermanos. Ya lo decía el hermano Leonel, más de 1000, más de 1100 incluso, yo le estoy aquí poniendo porque alrededor de 350 hermanos de manera física en el redil y 740 conexiones de Zoom, que fue el máximo que tuvimos, precisamente aprovechando la plataforma No hay distancia, y pudimos estar formándonos en lo que es el Concilio de Nicea. Muchísimas gracias a nuestro conferencista, el hermano Javier Albarrán, coordinador general de la obra. Y pues bueno, no hay más que decir. También los hermanos que se sumaron a apoyar para poder tener las sillas de distintas zonas, todos de los que llegaron, de los que se les pidió, a todos muchísimas gracias, de verdad, incluso para regresar las sillas a su lugar acomodadas. ¿Qué sigue? Bueno, sigue precisamente el taller de protección y vida, sábado 28 de febrero, si Dios permite, a partir de las 15 horas. Así que les estaremos haciendo llegar la invitación, y si quieren acompañarnos de manera presencial en el redil, va a ser un gusto tenerlos por allá. A la hora que ya tenemos la conferencia del Concilio de Nicea en este aspecto del 50 aniversario, recuerden que además esta conferencia pues tiene un valor adicional, considerando que va a ser para el tema de retiro número 118, del cual incluso ya precisamente nos hicieron llegar las preguntas. Así que estamos pues listos para empezar a trabajar con los equipos. El hermano Javier estuvo dando muchas luces acerca del contenido del Concilio de Nicea, estuvo incluso hablando del cuestionario guía del Retiro General, así que si Dios permite esta semana hablaremos con los equipos y empezaremos a trabajar para nuestro primer retiro general, bueno, para nuestro retiro general de este mes de abril, 12 de abril. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermana Ana María. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, hermano Julio. Continuamos con provincia. Hermana Rosaura, por favor.
Luz y sal, queridos hermanos, gracias hermano Javier. El pasado 7 de febrero se realizó la Asamblea Provincial Presencial. Aquí comento que cada Asamblea Provincial va cambiando de sede. En cada una de las diócesis tenemos Asamblea Presencial. ¿En dónde se llevó a cabo? En la diócesis de Veracruz, en Paso de Ovejas, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y con alegría, de verdad y agradecimiento profundo a Dios en primer lugar y a nuestro querido coordinador general Francisco Javier Albarrán González, tenemos el tema que el hermano trabajó arduamente porque no es el tema que nosotros ya conocíamos, no, es un tema bastante amplio. ¿Y cuál es ese tema? Disponibilidad y disposición. Es para el 16º encuentro Coordinación General Provincia Jalapa, donde se va a realizar en San Juan Xutetelco, Arquidiócesis de Jalapa, los días 5, 6, 7 de junio del 2026. Agradecer profundamente cada uno de los hermanos porque todos estuvieron presentes de las diferentes diócesis que conforman la provincia Jalapa en la diócesis de Veracruz. Le agradecen profundamente al coordinador general este tema tan altamente formativo y que vamos a trabajar, ya se está trabajando de un tiempo acá arduamente. Vamos a meter obviamente el documento fundamental, fuente, estatutos, en instructivo, el plan de estudios, recomendaciones, lecciones de formación, el instructivo. Le estamos trabajando duro y arduamente. Queremos todos, la provincia Jalapa, agradecer profundamente a la diócesis de Veracruz por el recibimiento tan fraternal que recibimos, pero en especial al presbítero, que cuando nosotros llegamos, ya se me había comunicado a una servidora que él iba a suspender a todos los grupos laicales para que solamente trabajase provincia Jalapa y no se interrumpiera. Generoso, de verdad, con un corazón lleno de amor de Dios a esta obra bendita que es el equipo laico, a la 1 de la tarde ofició la Santa Misa el presbítero José Hernán Jarquín, presbítero de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Nunca, en el tiempo que tengo de ser provincial, ni antaño, cuando se me daba la encomienda de llevar alguna asamblea provincial, había tenido este regalo inmenso de Dios, que el señor presbítero ofreciera una bendita y sagrada misa para la provincia, para esta asamblea provincial. Con todo mi corazón agradezco al presbítero y a la diócesis de Veracruz. Cabe recalcar aquí, queridos hermanos, que todos los hermanos de la provincia ruegan a esta asamblea bendita de Dios, que es la asamblea de Consejo General, sus oraciones para que este retiro que ya se está trabajando dé los frutos que el Señor quiere para nuestra obra apostólica. Luz y sal. Muchísimas gracias. Gracias, hermana Rosa. Ahora vamos a hacer un cambio. Hermano, vamos a adelantarnos a qué sucedió, por favor. Porque está el tema de retiro, pero vamos a dejarlo al final para saber con cuánto tiempo contamos. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que nos llegó, es un ejemplo, nos llegó un hermano de otra creencia. ¿Qué hacemos entonces ante eso? Sé que más de uno ha aceptado a hermanos de otra creencia. ¿Qué dicen nuestros documentos al respecto? Bueno, de hecho, concretamente el calendario. A ver, que no se admita, dice Edith. A ver qué dice el calendario. De hecho, hay 2 apartados. Siguiente lámina, por favor.
Esto es lo oficial. En la práctica, más de uno ha aceptado hermanos de estos. El problema no es tanto que se reciba, sino las consecuencias que puede. No estoy diciendo que suceda, que puede haber. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el primer apartado? Hermana Andrea, por favor, si nos lees. Dado que el instituto no es un medio de conversión ni es proselitia, sino que es factor de profundización en el conocimiento de la religión católica. Se acepta al alumno bajo supuestos y principios invariables de ser persona adicta a la fe católica. Ahí hacemos un alto. Cuando dice que no es un medio de conversión, ¿a qué se está refiriendo? Si aquí se trata de que la materia principal, la asignatura principal es la santidad de vida, entonces, ¿a qué se refiere? Ni proselitista también dice. Conversión, como no, veo que ahí medio dudan y no hay mucho tiempo, es de cambio de fe, ¿sí? A eso se refiere. Si es, viene o tiene duda, para no mencionar ninguna denominación, si viene de otra iglesia y está en el proceso o tiene todavía duda, no es lo más conveniente. Aquí dice el documento, el calendario, que no es un instrumento de conversión de fe, ni tampoco es proselitista la obra, sino es de formación para personas que son adictas a la iglesia, es decir, pertenecientes a la iglesia católica. Ese es el objetivo. Y repito, no es que se esté negando porque más de uno ha aceptado. Por la gracia de Dios, si la persona va comprendiendo poco a poco, pero sí existe un riesgo, como también ha ocurrido, ¿sí? No pensemos tanto, perdón que lo diga así, no quiero que suene feo, espero que me comprendan en qué sentido lo digo. Y digamos que por caridad aceptamos a la persona, pero por caridad podemos afectar a más personas. Entonces el sentido es por caridad, no aceptemos a esa persona. Conste que no estoy diciendo que no lo hagan, que quede muy claro, por eso lo digo. Puede ser, puede ocurrir como ha ocurrido, consecuencias que ha habido al respecto, como también ha habido personas que ya siguen la fe católica. Entonces, hay ese riesgo. Eso es lo que dice el documento de manera oficial. ¿Qué dice el segundo párrafo, hermano? Esto viene aparte, no viene seguido, ¿eh? Viene aparte. Toda persona que se encuentre dudosa o contraria a esta fe tendrá que buscar los medios de conversión que la Iglesia Católica ofrece. Gracias. En la Iglesia Católica, por la gracia de Dios, hay varios medios. Este es uno de entre quién sabe cuántos que contiene la Iglesia. Entonces, debería de buscar esa persona algo que le va a servir más. Y es ese medio, no es este. Pero bueno, sí se entiende, ¿verdad? Sí, ok. Nada de falta de caridad, no es eso. Quédame claro. Lo siguiente es material María Auxiliadora. Acuérdense que para la Prisco, los hermanos foráneos y extranjeros son atendidos por María de Jesús o nuestro hermano Leonel. En el caso de manera local, hemos detectado algunas cuestiones. Por eso se dijo la semana pasada que cualquier duda, aclaración, por favor, acérquense a la hermana Andrea. Y de manera local. ¿Sí? Y nos queda, ahora sí, hermano, pasamos por favor al retiro 118. Como dijo nuestra hermana Anita, ya tenemos las preguntas. La buena noticia, hermanos, es que son 14, son menos. Y la buena noticia sobre la buena noticia es que por lo menos la mitad de ellas no están contenidas en el tema de retiro. Así que tendrán que pensar o investigar, no necesariamente investigar, obviamente que sí, pero también pensar, discernir, disertar. Entonces aquí les traemos en la medida del tiempo que nos permita. Las preguntas van a ver que no están complicadas, pero tampoco están tan fáciles. Tenemos el primero de ellos, el objetivo general de este tema de retiro. Aquí se dan 4 opciones. De las 4, ¿cuál creen ustedes que sea más? Si es de información, de formación, de celebración
o conmemoración. Entonces, a nuestro parecer, ¿cuál de ellas es más? Son las 4, pero ¿cuál más? Y digamos por qué. Puede ser una respuesta diferente de cada uno de nosotros y puede ser, aunque sea diferente, correcta. Es lo que perciba cada quien o lo que ha tenido cada quien. Número 2, formativo, dice Miriam, pues ciertamente, pero hay también que mencionar por qué. Porque contiene los 4. El siguiente es, ¿por qué lo determinado en el Concilio de Nicea es un patrimonio compartido para el mundo cristiano? No dice la Iglesia Católica, dice mundo cristiano. ¿Por qué? Por si dicen Iglesia Católica, solamente están yendo por una parte. Tercero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzó? A ver, el símbolo o profesión de fe iniciado en Nicea es el corazón de la fe cristiana. ¿Cuál es el símbolo o profesión de fe iniciado en Nicea? ¿El qué? El credo. ¿Por qué dice iniciado en Nicea? Antes de este concilio ya había símbolos o credos, ya había. Muy bien, es el credo, pero ¿por qué es el corazón de la fe allí en ese momento? Bueno, vámonos a la número 4. ¿Cómo se encontraba la iglesia a principios del siglo IV? Y aquí se presentan varias opciones. La persecución, obviamente persecución religiosa. El edicto de Milán, tienen que mencionar. Arrio, la situación también compartida, Alejandro, el obispo Alejandro, el papa Silvestre, Oso de Córdoba y Constantino, el emperador. ¿Cómo se encontraba la iglesia en esos años y por qué ellos están mencionados allí? Número 5, ¿por qué la inmensa mayoría de los... No, pues sí. ¿Por qué la inmensa mayoría de los asistentes al concilio de Nicea fueron obispos de Oriente y muy pocos de Occidente? ¿Cuántos acudieron al retiro? ¿Cuál retiro? No, no me hagan caso. ¿Al concilio? 318. Y su santidad el Papa León nos dice en el tema de retiro cuántos fueron. La cosa es, bueno, fueron 5, pero ¿por qué fueron tan pocos? Que nos digan la razón. Si dicen 313 y 305, un medio punto, si fuera la escuela. Nos tienen que decir por qué. Homousios era ya un término utilizado por los griegos, pero se aplicó en Nicea. ¿Por qué? ¿Qué significa este término? Una palabra compuesta de 2 palabras. Su importancia para todos los cristianos y la diferencia precisamente con otra, que la I es lo que hace la diferencia. Una es doble O y otra es OI. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ya sé que si la saben, no les pregunto, pero el tiempo no nos ayuda. ¿Cómo se conformó el credo niceno-constantinopolitano? Vámonos al segundo tiempo. Es la doble O exactamente, pero entre la doble O y OI hay un mundo de diferencia en el significado. Un mundo de diferencia. Segundo tiempo, ¿qué implica que Jesús sea de la misma sustancia de Dios, es decir, naturaleza divina, y de la misma sustancia del hombre? Y decir hombre, acuérdense que las Sagradas Escrituras cuando dice hombre, se refiere varón y mujer. Nada más que ahora se dice varón al masculino, género masculino, pero hombre, en su término correcto, es varón y mujer. Entonces, ¿qué implica que Jesús tenga las 2 naturalezas? Como Dios y como hombre. No, si dicen pues que es hombre y Dios y hombre verdadero, pues sí, pero no es la respuesta. Obviamente que no, aunque sí es una respuesta eso. 9. Nicea tardó 50 años de ser comprendido. ¿Qué sucedía entre los años 325 a 375 en la iglesia? Consta que no les estoy preguntando. Pero bueno, entonces, ¿qué sucedió? ¿Que había muchos padrecitos que bautizaban? Pues sí, ciertamente.
pero ¿qué sucedía en la iglesia? Siguiente, anota 3 efectos del Concilio de Nicea hasta nuestros días. 1700 años. ¿Qué efectos tienes hasta este día, hasta nuestros días? Anota 3 ideas, la número 11, para hacer vida el Concilio de Nicea en nuestros días. 12. Ecuménico fue el Concilio de Nicea. De hecho, todos los concilios son ecuménicos, los 21 que se mencionan. Todos son ecuménicos. Que si es concilio nada más, hay un mundo de diferencia decir concilio a concilio ecuménico. Bueno, ecuménico fue el Concilio de Nicea. ¿Qué se encuentra en común en el concepto ecuménico con ecumenismo? Es decir, hay un lazo de unión, pero al mismo tiempo, ¿cuál es la diferencia esencial entre ambas palabras? Porque no significan lo mismo. Parten de un mismo punto, pero llegan a un punto diferente. Así que si decimos ecumenismo y ecuménico, están emparentados, pero no es lo mismo. Creo que ya no quieren. 13. Deseo de los papas Francisco y León XIV que el mundo cristiano, la Iglesia Católica y demás creencias cristianas tengan un ecumenismo espiritual. Entonces vamos a notar qué entendemos al respecto. Ecumenismo espiritual. ¿Y cuál es el espíritu precisamente de este tema? En Unitati Fidei. ¿Cómo ven, hermanos? Por eso nada más son 14. A ver si en estudiar, ¿como cuántas ya sabemos responder? 7, 8, 9, 10, 14. ¿Como 8? Ok, bueno, 6 habrá que estudiar. Bueno, aquí ya nos están dando la respuesta. Gracias, Pati. Muy bien. Pasamos al punto siguiente. Vamos a pedir por la hermana de nuestro hermano Carlos Juárez, promotor general, nuestra hermana Genoveva Juárez. Curiosamente, a eso de las 11 y tantas de la mañana, me escribió que ya había salido del hospital. Pero parece que algo sucedió, no sabemos exactamente qué, pero esperemos que no pase a más. Genoveva Juárez Urbán, hermana de nuestro hermano Carlos Juárez. Esperemos en el Señor que todo llegue bien. Hermano, vamos a la foto, por favor. Esta foto, hermanos, son 6 personas. Bueno, 7, pero se ven 6. La hermana que está del lado derecho de ustedes es visitadora. Los demás 5, el varón y nuestra hermana, del lado izquierdo para ustedes, y los 3 niños, sus hijos, tuvieron algo, se quemó su hogar y toda la familia fue asfixiada. Personas muy entregadas. Entonces, pues en memoria de nuestros hermanos, la familia Román Huicas, de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, pues pidamos por toda esta familia que tuvo este trance. Y como pueden ver, la familia en la obra. Entonces, pidamos por ellos. Y de hecho, yo creo que en memoria de ellos y de tantos que han pertenecido a esta obra y que ya fueron llamados al Señor, yo creo que hay que abrir no sé cómo se le diga, un link, un enlace en la página e ir sumando a nuestros hermanos. Entonces, iniciamos con esta familia, pero ahí podemos incluir a todos los hermanos que ya se fueron de años pasados. Recuerdo con la pandemia, hubo en más de una ocasión que presentamos así en pantalla fotos de los hermanos que murieron a causa de este mal de la pandemia. Varios hermanos nuestros. Entonces puede ser una cosa así. Iniciamos precisamente con esta familia
que Dios los haya recibido. El hecho de que como familia den testimonio de iglesia es algo muy bueno que seguramente el Señor se los toma en cuenta. Niños, todavía los tres, sin haber tenido una vida común, ni de adolescencia, ni nada de eso. Pero pues Dios sabe por qué. Pero están juntos, allá con Él. Pues sea así, a partir de entonces del día de hoy, hermanos de la obra, nos pueden mandar fotos de hermanos que ya partieron. ¿Sí? Bueno, es que sí me impactó esta noticia. Se me olvidó esta asamblea, esta reunión, siempre ha sido con la intención desde nuestro hermano Vicente, que por la mayor gloria de Dios y la salvación de todos los hombres. De manera especial por los ya mencionados, por nuestro hermano Armando Torres, que era designado para la oración en estos momentos, pero su salud no le ayuda. Hermano, seguramente nos estás escuchando, que te mejores y te esperamos aquí, hermano. A cambio, un integrante de la diócesis de Iztapalapa, nuestra hermana Liliana, nos va a dirigir la oración final. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos en línea, hermanos presentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido y amado Padre, te pedimos, bueno, primero que nada, te agradecemos por todas las bendiciones, por habernos permitido este día cumplirlo, ver el amanecer, el atardecer, el anochecer. Te pedimos nos permitas llegar un día más para dar gloria a todo lo que tú has creado. Te pedimos por los enfermos, por los hermanos que han partido, están en feliz tránsito en este momento. Te pedimos por todos aquellos que aún guardan en su corazón algún dolor, alguna necesidad, por todos los que están ahorita en la calle, que no han podido llegar de su trabajo para que lleguen con bien, por esta obra, por nuestra esperanza, por nuestra fe, para que no decaiga y pueda todo con la oración que nuestro que está santificado sea tu, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Madre mía, te pedimos acojas en tus benditas manos a todos los fieles difuntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales, sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros, según las necesidades del mundo entero, al que amas y quieres salvar. Te confiamos en particular nuestra comunidad. Crea en nosotros el clima espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. Asiste a nuestros pastores y a todas las personas consagradas. Guía los pasos de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a tu seguimiento. Ayúdales a comprender que solo en ti pueden realizarse plenamente, confiando estos intereses de tu corazón a la poderosa intercesión de María, Madre y modelo de todas las vocaciones. Te suplicamos que sostengas nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has mandado que pidamos. Amén. Señor y Dios nuestro, que has querido que tu iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres,
de que la obra redentora de tu Hijo perdure hasta el fin de los tiempos. Haz que tus fieles caigan en la cuenta de que están llamados para trabajar por la salvación de los demás, para que todos los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva en Cristo nuestro Señor. Amén. Amada Madre de los mexicanos, Santa María de Guadalupe, ruega al Señor que comprendamos que de la concepción hasta su fin natural es especial toda existencia, un don inmerecido de su amor, nunca una inconveniencia, y no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción. Tú que en tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, a amarla y defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir su extraordinario regalo, su invitación a vivir. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Padre eterno, te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin límites, que nos manifiestas en el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, obra tuya que alcanza ya 50 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte. Señor Jesús, buen pastor, médico de los cuerpos y de las almas, nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que cada lección nos transforme y nos ayude a acoger con gozo a Dios para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y reunir y servir a nuestros hermanos. Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la Pastoral Parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas inspiraciones, y así sean luz y sal en medio del mundo y tu obra permanezca. María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de vida, llena de ternura, llena de esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu Santo y fuiste consecuente con lo que un día prometiste. Intercede para que valientes como tú nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu, para gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor. Glorificado seas, bendito seas. Amén. Señor, Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de tu Hijo, nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, fuego abrasador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión, vayamos a derramar en nuestros ambientes tus dones, para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el alma de los fieles difuntos, en especial de nuestros familiares y seres queridos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así Como sea. templo laico al servicio de la pastoral, que esta obra permanezca Y se extienda a todo el mundo. 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 Extienda a todo el mundo.